Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Dirige Jorge Enrique Santa Cruz, coordina Oscar Marino Bueno. Hablemos de. Dos Fundente Fundación y la Sonora 1500 les invita a escuchar con orgullo en la voz de la soprano caleña Oliva Agudelo las notas de nuestro himno a Cali. El himno junto al escudo de armas, ojalá que no se llamara de armas, y la bandera son los máximos símbolos de la ciudad. Dos Fundente Fundación está presentando su programa Hablemos de. Caleños somos todos. 6 de la tarde, 8 minutos. Amables oyentes, bienvenidos a su programa radial Hablemos de. Bueno, antes que nada vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo. Nuestro director, Jorge Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Marino. Buenas tardes también por anticipado a Ricardo Realpe, a Leonardo, nuestro gran amigo, el gran Leonardo. Y, como decía Álvaro Bejarano, a nuestros amigos invisibles, que es la audiencia. Para todos ellos, un feliz fin de semana y ojalá disfruten de nuestro programa. Y también saludamos especialmente a Leonardo Fabio Paz, como dice nuestro director, nuestro operador de audio, y nuestro invitado especial, el historiador Ricardo Realpe, con la segunda parte de la historia del transporte. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar Marino, encantado de visitarlos. Como en mi casa me siento siempre muy bien atendido, muy cordial, y qué mejor que hablar de nuestra ciudad de Cali y hablar de lo lindo que es ella misma. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, porque Cali no es la tercera ciudad del país. Cali es única. Vamos a iniciar antes que nada con la pregunta caleña. Cada 8 días dejamos a nuestros oyentes una pregunta en nuestra fanpage de Facebook. Ustedes nos encuentran en Facebook como Hablemos de, un programa radial de la Fundación Dos Fundente. Allí posteamos la pregunta caleña. La pregunta en esta ocasión es: ¿ser caleño es un gentilicio o un estado de ánimo? Vamos a leer tres de las muchas respuestas. Tuvimos una gran participación
de los amigos, especialmente en algunos grupos de Facebook. En el grupo Cali Viejo Memoria Fotográfica también tuvimos una gran participación. Vamos a leer al de Francia 10. Totalmente de acuerdo contigo, somos las dos cosas, gentilicio y estado de ánimo a mucho orgullo. Que viva la Sultana del Valle con berraquera, bendiciones. Luis Eduardo Jaramillo nos escribió, más que un gentilicio es un estado de ánimo, fue una forma de vida, y digo fue porque la Cali que hoy se ve y se siente es otra, solo se ve destrucción, caos y zozobra en sus calles, sus instituciones y las familias. Son opiniones, son respetables, todos son bienvenidos. Orlando González, la verdad, cuando uno viaja a otras ciudades del país y del exterior donde haya colombianos, siempre en las fiestas se le pide al caleño que alegre la reunión. Es el caleño el que siempre baila y debe saber bailar. Sin duda es un estado de ánimo, claro, además de gentilicio, que es sinónimo de alegría, de ser extrovertido y mantener el optimismo a pesar de tanto problema. Un estado de ánimo alegre. Hernando Díez Marmolejo nos escribió, ser caleño es ser chévere, es decir, buena gente y solidario. Bueno, algunas de las respuestas que nuestros amables oyentes nos postearon en esta ocasión sobre la pregunta caleña. Ricardo, ¿qué tal le parece esa pregunta? Pues son muchas respuestas, pero pues ahí le comenté 3. Claro que sí. Bueno, el tema de caleños, más allá de la definición etimológica, sí tiene que ver con un tema de imagen, ¿no? Yo pienso que el caleño es una persona muy sociable, eso siempre lo resalto, ¿no? Que no tiene problema en establecer relación con el vecino, el que está aquí, y eso es lo que más valoramos. Cuando alguien va al extranjero se da cuenta que no es tan fácil tocar a la puerta al vecino y pedir una ayuda. En cambio, nuestros caleños sí tenemos eso, conversamos, nos gusta relacionarnos, no somos tan cerrados, y eso es algo que uno disfruta en su propia casa, que es la ciudad de Cali. Sí, señor, es algo que reconocen la mayoría de personas que participaron en nuestras respuestas a la pregunta caleña. Ahora vamos con la columna de opinión que a esta hora siempre tenemos con el doctor médico cardiólogo Adolfo Vera y su columna Motivo y Razón. Jorge Enrique. Sí, doctor Vera, muy buena tarde. Hola Jorge, mucho gusto, un placer saludarlos. Gracias, doctor. A ver, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues hombre, yo creo que estamos en una época en la que se están realizando muchos eventos en el país, eventos culturales de alta significación, y yo creo que esa significativa la significativa oferta cultural de las diferentes propuestas realizables a lo largo de estos meses de incertidumbre y polarización extrema, a pesar del confinamiento obligado por pandemia que hemos tenido que padecer, comprometen un reconocimiento entusiasta y colectivo del país nacional para todos aquellos Quijotes, denominados genéricamente como gestores culturales, que son el alma y nervio de tantos emprendimientos exitosos que trascienden las fronteras y trascienden en el tiempo a pesar de la precariedad de recursos y muchas veces de la total indiferencia o negligencia de un aparato estatal absolutamente improvidente. Ferias del libro, festivales gastronómicos, de teatro, cine, poesía, artes plásticas y musicales, convocan, sacuden y conmueven los espíritus selectos de aquellos afortunados que pudieron germinar en núcleos familiares bendecidos por un rigor estético ingénito o por un aprendizaje disciplinado y continuo a partir de una exigente educación formal. Infortunadamente, una enorme proporción de nuestros compatriotas jamás ha logrado escalar esos necesarios peldaños, y este factor de segregación educacional incide de manera funesta en el crecimiento intelectual, espiritual y creativo de tantos seres humanos, con posibilidades y derechos reales de lograr metas tangibles y sueños posibles. Tú lo sabes, Jorge y Oscar Marino, que la lectura de un nuevo libro, la contemplación de una obra de arte gráfico o escultórico,
el disfrute gozoso de un espectáculo teatral o musical, de una audición de lectura poética de alto vuelo, o de una película genial y genuinamente conceptuada, son referentes obligados en el discurrir elemental de cualquier vida humana que pretenda superar las barreras de las estrecheces económicas y de las inequidades en el proceso de formación básica y académica en pre y posgrado. Un proceso de justicia elemental en nuestro país, en el mundo, con nuestros semejantes, nacidos bajo ese oprobioso sistema discriminatorio de estratificación social o de infamantes y delirantes señalamientos por su condición étnica o religiosa, debe obligatoriamente incentivar el uso racional de las modernas tecnologías de la información para romper ese anacrónico y estigmatizante rezago en la adquisición del conocimiento. Tú has visto los marcadores a nivel mundial de lo que ocupa Colombia, como un derecho fundamental e inalienable de toda comunidad de seres humanos pensantes y deliberantes. Creo yo, seguramente de una manera elemental y utópica, pero que multiplicar bibliotecas comunales, municipales, departamentales, casas de la cultura, museos que conserven el legado histórico de nuestros pensadores intelectuales más representativos y de nuestros artistas plásticos más luminosos, debiera ser el propósito medular de quienes están transitoriamente en la dirección de los estamentos gubernamentales. Ojo lo que digo, transitoriamente, y considerarlo como una política de Estado y no como simple vocación transitoria en el deleznable proceso de captación de votos. Todo esto lo menciono, Jorge, porque creo yo que la cultura, como tantos otros renglones del manejo del Estado, se maneja de una manera clientelista también. Se segrega a determinados artistas porque no son del gusto del ministro o de la secretaria de Cultura municipal o departamental de turno. Entonces, este tipo de conductas deleznables, absolutamente deleznables, que no cumplen con una verdadera política de Estado de mantener y legislar hacia el futuro por el bienestar de las comunidades que generan cultura, debemos rechazarlas y debemos propugnar porque esos códigos de conducta modifiquen de tal manera las circunstancias actuales que mayores núcleos poblacionales puedan acceder de manera legítima a estas formas de enseñanza que enriquecen la vida de cualquier ser humano. Doctor, sabe usted que ese es nuestro compromiso, esto con palabras como las suyas, con personajes como las suyas, como el doctor Armando Barona, como Emilio Ortega, que nos acompaña aquí permanentemente, y de todas las personas que nos rodean. Esa es la lucha nuestra. Yo lo sé y lo digo por ustedes también, porque lo que ustedes están haciendo es una labor absolutamente quijotesca, absolutamente fantástica, absolutamente proyectada a una comunidad que necesita de este tipo de programas. Estamos hartos hasta el cogote de programas absolutamente insubstanciales en radio, televisión y otros órganos de expresión. Doctor, no le voy a recordar ¿cómo llama esto? Mi recomendación, pero piénsela. Solamente imagínese una cama y una chancleta y después piense que lo mejor es estar en el patio. Doctor, un feliz fin de semana. ¿Una qué que no te entendí? Que no, debajo de la cama no encuentra sino la chancleta, en otra palabra. Una chancleta de la abuela o de la mamá. Bueno, doctor, un feliz fin de semana, un abrazo inmenso.
Gracias, maestro querido. Un abrazo para Un fuerte ustedes. abrazo para todos. Gracias. Feliz día. Dofundente Fundación, que está presentando su programa Hablemos de. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Gracias, señor. 6 de la tarde, 21 minutos. Y a esta hora, amables oyentes, empezamos con el plato fuerte de nuestro programa hoy con nuestro apreciado invitado, el historiador Ricardo Rialpe, y la segunda parte del desarrollo histórico del transporte en Cali, 1880-1970. Jorge Enrique. Sí, gracias, Oscar Marino. Dándole las disculpas a Ricardo, que era el que iba a empezar. Sin embargo, yo quisiera hacerle dos preguntitas antes, así fáciles a él. ¿Usted conoció a José Pardo Allada? Sí, alcancé a conocerlo. Sí, bastante. oyó hablar de él. Bueno, Interesante, perfecto, claro que sí. muy bien. El 7 de agosto, también me imagino que lo recordó. Entonces, pues, doctor Rialpe, usted puede decir como en las estaciones del tren, sale el tren, arranque usted con el chuchú del tren. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a justamente relacionado con la fecha del 7 de agosto, dentro de las historias que les traigo para contar, vamos a conectar finalmente con ese 7 de agosto porque tiene una conexión importante. Bien, en la charla anterior hablamos de historias bien interesantes, la pasamos un rato bastante agradable, ya les contamos qué pasó con el inicio del transporte, hablamos de la navegación, una historia muy muy bonita, hablamos del tranvía, vamos a hablar rápidamente de cosas anecdóticas del transporte a través del ferrocarril, vamos a hablar un poco del ferrocarril, que es una historia muy interesante porque es de una tenacidad increíble. Primero, para nuestros oyentes, no sé si lo sepan, cuando uno escucha el ferrocarril, uno tiende a creer que es que salió de Cali la construcción y terminó en el puerto de Buenaventura. No, señores, eso fue exactamente al revés. La construcción del ferrocarril arranca desde Buenaventura, desde el puerto, y termina en Cali. O sea, se hizo a la inversa de lo que muchas personas consideran. Y es una historia donde, palabras más, palabras menos, fueron casi alrededor de 80 años la preparación. Fue bastante difícil, tuvo muchísimos tropiezos. Entre otros, les voy a mencionar algunos de los temas que lo hizo tan lento. Primero, estaba en un periodo donde nuestro país estaba en guerras civiles constantemente. Entonces, un país donde las fuerzas de poder se están enfrentando constantemente lo desangra. Los recursos se invertían en armas, en municiones, en provisiones, en hospitales para los soldados, etcétera. Entonces, los recursos constantemente escaseaban para avanzar con las obras. Otras razones que lo hicieron complejo es que Buenaventura-Cali, si usted se lo imagina en la cabeza, pues es una línea recta, pero en la realidad hay que atravesar una cordillera y era una dificultad del camino muy compleja que para la tecnología del siglo XIX pues era pues bastantes palabras mayores lograrlo. Y hubo unos temas también de contratos que lo voy a explicar rápidamente. Resulta que la contratación para hacer el ferrocarril no fue un solo proveedor, no fue un solo licitante, se contrataban por tramos, por trayectos. Y cuando a veces de buena fe se lo ganaba un licitante, entre ellos participó Francisco José Cisneros, cubano, que nos ayudó en esa construcción, iniciaban la obra, cumplían con algunos kilómetros, pero cuando seguían avanzando se daban cuenta que era muy complicado el terreno, la tecnología no le daba, la humedad, etcétera, y desistían, se retiraban, se echaban para atrás del contrato, lo cual generaba un caos pues ahí presupuestal. En fin, todos los tropiezos que hubo. La primera estación que se logra desde la bahía de Puerto Buenaventura es el kilómetro 20, que es lo que se conoce como Córdoba. Fue la primera estación. ¿Por qué se escogió allí? Córdoba era en su momento una finca de plátanos, donde se cultivaba plátano. Por la parte que la vieron que era plana y se podía adaptar para una estación, pues se escogió, y eso lo construye el cubano Francisco José Cisneros, y hasta ahí. Pero de ahí pasó mucho tiempo en seguir avanzando hacia Cali. Los caleños que querían viajar a Buenaventura les tocaba salir por la vía al mar, Aguacatal, salir pues lo que es Terrón Colorado, a lomo de mula, y atravesarse prácticamente toda la cordillera, a lomo de mula, hasta llegar a la estación del kilómetro 20, que era Córdoba. Casi que la gran parte del trayecto la hacían los caleños en mula, donde no habían carreteras, no habían vías, entonces era un peligro y era bastante complicado transitar por ahí. Y en el kilómetro 20 pues ya habían la primera estación de tren, pues de ahí viajaban hasta el pedacito que faltaba para llegar a Buenaventura. Entonces, miren todas las dificultades que nuestros abuelos tuvieron que pasar para movilizarse. Para tocar temas del tren, bueno,
vamos a hablar de esto, y es que también se generó algo que fueron los talleres para el ferrocarril. Hay que mencionarlos cuando usted narra esa historia. Y vamos a hablar de Chipichape. Chipichape tiene que ver con esa historia. Chipichape fue la estación de ferrocarril más moderna de todo el continente suramericano. Fuimos pioneros en tecnología. Se traían ingenieros europeos, polacos, ingleses. Y esto fue, mejor dicho, la machera, como decimos. Tanto que hace algún tiempo leí un artículo de un líder chileno, pues ya de algunos años, que se recordaba los inicios de Chipichape, y siempre dice: yo supe que en Cali tenían la mejor estación de talleres de ferrocarril, y pensé que Cali iba a ser la pionera en Latinoamérica en construcción de locomotoras, hubiera sido una potencia, y que él se pregunta por qué Colombia y Cali nunca dieron ese paso. Quedamos con semejante Ferrari de construcción para arreglar talleres y arreglar piezas que se rompían del ferrocarril, y no pasamos de allí. Cosas que quedan como para la incógnita, ¿por qué no dimos ese paso cuando lo tuvimos todo para avanzar? En el tema de Chipichape, bueno, no fue la primera estación, se construye entre 1929, se inaugura en 1936 con el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. No fue la primera, en Dagua hubo una en 1911. La de Dagua quedó muy pequeñita, no era un terreno plano, habían faldas, se desiste, y es por eso que se piensa en Cali. Chipichape, hay bastantes versiones sobre de dónde viene ese nombre, ¿no? Eso hay discusiones, una palabra que a los caleños nos gusta mucho, Chipichape, que a personas que vienen de afuera les cuesta trabajo a veces pronunciarla. Dicen pichipa, chipi, bueno, se enredan. Chipichape, hay muchas versiones, pero sí les aclaro a todos los oyentes que circula una en internet que no es la correcta. No tiene nada que ver con lo de Chipping Shape, que algunas personas dicen que fue el ferrocarril, que venían paquetes y decían que la forma de envío era Chipping Shape, y que de ahí lo desviaron, pero no, para nada, porque resulta que encontramos documentos desde 1678 donde hablan de compra-venta de una hacienda llamada Chipichape. O sea que si en 1600 algo, cuando faltaban 200 años para el ferrocarril, ya se usaba en escrituras y se mencionaba, pues no tiene nada que ver, obviamente, con el ferrocarril. Por investigaciones que hizo la agencia de publicidad, que la contrataron para el centro comercial Chipichape, los de la agencia de publicidad hicieron una investigación muy seria, lingüística, y la conclusión, después de mucho investigar, es que la palabra Chipichape es indígena, y es una onomatopeya, pero que en resumen tiene que decir mi casa, tiene que decir como mi casa, tiene que ser. Entonces, por eso el eslogan de Chipichape fue nuestra casa, también tiene una relación con eso. En algunas partes dicen que era una onomatopeya del momento en el que golpeaban con cuchillos para pelar algunos frutos, y era como un sonido que más o menos representaba. Pero, en resumen, es una lengua propia, es una lengua nativa de los aborígenes de ese momento que estaban acá. Bien, Chipichape, modernidad, 1936 se lanza, pues dio empleo tremendamente en nuestra ciudad, pero lamentablemente cuando el ferrocarril empieza a decaer, pues al mismo tiempo va cerrándose las puertas y va acabando con este medio de transporte. Hablando de Chipichape y ferrocarril, tenemos que tocar un tema, y son las estaciones que hubo el ferrocarril. Cali llegó a tener, miren, oyentes, Cali llegó a tener 2 estaciones de tren funcionando al mismo tiempo, lo cual era una tecnología tremenda en comparación con otras ciudades del país, y hemos llegado a tener 4 aeropuertos. Bueno, el de Palmaseca no es propiamente en la ciudad de Cali, pero le presta los servicios a la ciudad. Pero hemos tenido 4 aeropuertos y 2 estaciones de ferrocarril, tuvimos 2 hipódromos. Entonces, mírense, nuestra ciudad era considerable en el empuje, en la construcción, desarrollo urbano, lo fue. La primera estación que tuvimos en Cali quedaba, y yo creo que ustedes lo han visto, cuando vienen por la calle 25, vienen de la estación o de la rotonda del terminal, suben por la 25, y cuando descienden de esa caída hay una cruz. Esa cruz, que está a mano izquierda en el sentido que vienen los carros, es calle 25 con entre carreras segunda o tercera, que hay una cruz que representa, es un homenaje a la explosión del 7 de agosto. Fue puesta allí porque allí funcionaba la primera estación. La primera estación, la piedra angular, se ubica en 1910, como parte de los actos del centenario de la independencia de Colombia, en 1910, se inaugura con una piedra angular, pero como muchas cosas de esa época, la caja que había para construcción era muy lenta, se termina terminando la estación en 1917. Pasó mucho tiempo mientras que se inauguraba. En ese sitio eran unas pesebreras, alquilaban caballos. Ahí se pone la piedra angular, se inaugura pues la estación, pero han de creer que primero llegó llegó el ferrocarril entra a Cali desde la estación de Dagua en junio de 1915, y cuando llega no había estación todavía, había un potrero.
Entonces, pues los caleños salieron algunos pues muy bien vestidos. En ese tiempo los homenajes, las alegrías se vestían de gala, se ponían sombrero y salían las damas muy bien vestidas a recibir el tren y aplaudirlo, pero pues tenían que hacerse a cierta distancia porque en realidad era un chiquero por donde estaban pasando los rieles. Y el ferrocarril tuvo que terminar un poco más adelante y todo el mundo corriendo detrás del tren para aplaudirlo. Pues era un bicho raro, era la primera vez que caleños veíamos un tren. Y desde ahí tardó 2 años realmente en terminarse esa bella estación. Esa estación terminaría lamentablemente volada en pedazos con el lamentable hecho del 7 de agosto de 1956, y ya vamos para allá. Abro un paréntesis antes de que hablemos de lo del 7 de agosto, y es que la segunda estación es la que conocemos, está en la rotonda, en la glorieta que le llamamos de terminal de transporte. Ahí quedó la estación de ferrocarril, y esa fue inaugurada en 1954. Esa estación los caleños deberían llamarla por su nombre. Es la estación de ferrocarril del general Alfredo Vázquez Cobo, así se llama, y deberíamos llamarla bajo ese nombre, que incluso pues está cerrada al público, y están las oficinas de Metro Cali. En la sala de espera para los viajeros hay 2 murales inmensos, al lado izquierdo y derecho, pared norte, pared sur, de nuestro maestro Tejada, ¿no? El primer muro fue el de que está a mano izquierda, entre 1953 y 1954, la historia de Cali. Cada 2 metros cuadrados hay un pedazo de la historia nuestra. Usted se puede pasar horas mirando y entendiendo cantidades de cosas bellísimas. Ahí he aprendido muchas cosas de historia, aunque usted no lo crea en un dibujo, me ha hablado y he aprendido varios temas, algún día hablamos de eso. Y la pared del frente se llama exactamente la historia del transporte de Cali, que es el tema que estamos hablando. Entonces, si algún día tienen la oportunidad o de asomarse o si tienen la posibilidad de entrar, miren a su lado derecho cuando ingresan a la estación del ferrocarril, a Alfredo Vázquez Cobo, y ahí van a encontrar unos dibujos que representan la historia del transporte de Cali. Cerrado ese margen, que hemos venido hablando de muchos temas del ferrocarril, tenemos que hablar entonces de la estación, la que explotó el 7 de agosto de 1956. Esa estación, pues en eso durante mucho tiempo fue la única. También sirvió de estación para el tranvía, también sirvió de estación de buses, también sirvió de estación de las Victorias. O sea que es una actividad impresionante. Por otro lado, en los temas urbanos tiende a considerarse que en los sitios donde hay tanto flujo de público son los primeros sitios que empiezan a deteriorarse un poco en las calidades de vida, empiezan a darse negocios de casinos, bares, burdeles y similares, y efectivamente eso pasó por este entorno. Bien, el evento del 7 de agosto del 56, no voy a entrar con la suma minucia, pero en general ustedes la conocen, es una historia que le cambió justamente la historia de la ciudad de Cali. Unos camiones que venían cargados con dinamita, algunos dicen que 12, otros dicen que 10, pero bueno, el número que sea, venían de Buenaventura cargados de dinamita, y primero los ubican algunos por el batallón Pichincha que era donde hoy funciona el CAM. O sea que los 10 o 12 camiones todos estaban al lado del río, cuando un general o alguien, un coronel de mando, les dice que es muy peligroso tenerlos ahí, que los muevan, y se llevan los camiones, y 6 de ellos los ubican entonces donde quedó la cruz que yo mencioné, en la estación justamente, en un batallón que había ahí que se llama Batallón Codazzi. Ubican los camiones en esa zona, con lamentable saldo de que cerca de la 1:15 de la mañana estallan los camiones, generando una onda explosiva impresionante. Los relatos que he escuchado de personas que aún pues vivieron eso, dicen pues que fue algo pavoroso. A muchos kilómetros hasta las casas cimbraron, las ventanas se movieron, algunos armarios se alcanzaron a caer, vidrios rotos, hasta alguna le escuché que la onda explosiva se escuchó hasta Palmira, pues no sé qué tan cierto puede ser, pero simplemente es dimensionar que fue algo espantoso y una tragedia. Se dice que fue hasta ese momento la peor tragedia ocurrida en Colombia, tragedia pues no natural que había surgido en el país. Dicho esto, pues el saldo, 1.300 muertos, fueron cerca de 8 manzanas borradas del mapa, desaparecidas, y los alrededores de ahí en adelante pues todos los estragos que ustedes se quieran imaginar. Alguien me contó que estando niño, ¿se acuerda de la explosión? Eso en la página de Cali Viejo, Memoria Fotográfica, ustedes miran relatos de personas que lo vivieron. Alguien menciona que estaba niño y como noveleros que somos los niños, escucharon la explosión y salieron corriendo a tratar de asomarse a ver qué era, y en la medida en que más se acercaba al centro de la explosión, veían gente corriendo con la piel quemada y con la ropa destrozada de la onda explosiva, como habrá sido de terrible, y la gente pues llorando y quejándose del dolor tan horrible.
y que curiosió, y esta persona narra que también hubo pilas de cadáveres que las llevaron al batallón Pichincha cuando quedaba por el camp y las apilaron, y que de curioso, narra esta persona, pues fue y observó las pilas impresionantes de cadáveres que se armaron allí. Una tragedia por donde se quiera mirar. Hoy estamos a 6 de agosto, o sea que mañana sería exactamente una conmemoración de este lamentable hecho de la ciudad. Bueno, es muy interesante esta parte de nuestra historia, ahondar un poquito que, entre otras cosas, mañana se conmemora otro año más de esa explosión que, como dice nuestro historiador invitado Ricardo Rialpe, cambió totalmente la ciudad, porque fue algo que, hombre, que necesariamente nos afectó. Creo que en esa época Jorge Enrique destruyó una tercera parte de la ciudad, sin exagerar, porque fue una cosa impresionante. No, pues yo creo que más bien se refiere a lo que dijo Ricardo hace poco. Fueron unas manzanas alrededor del sitio donde explotaron estos camiones. Sin embargo, el hecho no está en la explosión solamente, sino en la herida que deja en la ciudad un acontecimiento con esto. Herida que aún hoy, para mi entender, no ha sido sanada. Para mi entender, ese acto del 7 de agosto es necesario que nosotros lo ventilemos en la ciudad de Cali y que la ciudadanía lo conozca y sepa que para nosotros fue un acto que marcó la ciudad, que dividió la ciudad, que hizo cantidad de cosas que todavía nosotros no conocemos. No sabemos en qué terminó la investigación, no sabemos si todos los damnificados fueron o no fueron los damnificados, no sabemos nosotros qué se hicieron los dineros que entregaron, no sabemos nada, eso se quedó así. Y entonces nosotros creemos que en este momento en que estamos hablando de conocer las cosas de Cali, pues una de las cosas que debemos de conocer nosotros es precisamente el 7 de agosto, que fue una fecha trágica para nosotros, y su herida aún no está cerrada. Posteriormente, Ricardo, hablaremos de las consecuencias que tuvo ese 7 de agosto, el edificio venezolano, el barrio Agua Blanca, correcto, todas estas cosas que hicieron posible que se paliara un poco el dolor que había en ese momento, y cómo aún después de tantos años todavía el problema del edificio venezolano no se ha arreglado. Todavía tenemos problemas nosotros de titulación allí. En el barrio de Agua Blanca cometieron errores como esto. Eso fue una donación que hizo el gobierno canadiense, la donó para que fueran a vivir allá, y el gobierno colombiano les cobró esas casas a esas personas que estuvieron allí. Estas son cosas que se salen de lo normal, del extraño mundo del subuso donde nosotros hemos vivido. Estas son cosas inimaginables. ¿Cómo es posible que los que vivieron en el edificio venezolano, la gran mayoría, no eran damnificados de la explosión? Bueno, eso es otro día, hablamos de eso, porque después el tiempo nos coge aquí a nosotros y nos va a dar duro. Sentido de pertenencia. ¿Eso qué es? Hombre, se explica que es que la gente debe tener concepto de que Cali es de cada uno de los caleños. Eso está bien, pero yo creo que los gobernantes, en vez de hacer esa filosofía en palabras, lo que tienen que decir es: voy a hacer esto, esto y esto. Ajá. Realizaciones. Y cuando haga las realizaciones, entonces todos tendremos ese sentido de pertenencia. Con la música de Guantanamera de fondo escuchamos las palabras de José Pardo Ya,
una persona que tuvo una gran incidencia en una época de la ciudad de Cali y que por supuesto hoy recordamos. ¿Quién fue José Pardo Llada? Iniciemos con nuestro director Jorge Enrique Santa Cruz. Bueno, Pardo, como todo el mundo le llamaba, a los amigos muy cercanos le decían Chepe inclusive, pero fue un cubano que llegó aquí, vamos a decir, camino a Buenos Aires. El general Domingo Perón lo había invitado a que se fuera para Buenos Aires. Perón vivía en Madrid en esa época y lo invita para que vaya a Buenos Aires en su calidad de exiliado que tenía él allí en ese momento. Él llega aquí a Cali y se amaña, como lo que hemos dicho varias veces aquí: el que llega a Cali se amaña. Así no dice la canción, ¿cierto? El que llega a Cali se amaña, y se amañó. Aquí él hizo pues toda una carrera, que fueron más de 40 años de su trabajo aquí en la ciudad de Cali. Llegó a ser inclusive concejal, llegó a ser senador de la República, fue diplomático, tuvo la embajada de Holanda, la embajada de la República Dominicana, e hizo algo que es, vamos a decir, corolario las palabras que él decía cuando hablamos de sentido de pertenencia, y fueron las palabras que colocamos nosotros para que sean oídas. Era un tipo que ejecutaba cosas para la ciudad, que hacía cosas para la ciudad, que hacía obras para la ciudad. Ya los fines nosotros no lo sabemos. Bueno, sabemos, pero no es el caso en este momento. Pero las hizo y son tangibles: el parque del avión, sí, eso lo hizo él. Toda una campaña cívica, fue inclusive el alcalde cívico del río Cali, y llegó a ponerle luminaria desde el zoológico hasta la Torre de Cali a ambos lados. Desafortunadamente se la robaron, pero él hizo esas cosas, campañas por todos los lados, cívicas, campañas de todo. Y a él inclusive, pues no podemos decir todo, hay teoría en que dice que a él se le debe la banalización de la ciudad de Cali. Pero bueno, nosotros en este momento estamos para rendirle un homenaje a una persona que le dio gran parte de su vida a la ciudad de Cali. Paz en la tumba de José Pardo, que lo queremos, lo extrañamos, y gracias por todas las cosas que hizo por nosotros. De la tarde, 44 minutos, y a esta hora vamos con la columna de opinión del doctor Emilio Ortega, opinión y criterio. Mi saludo para Jorge Enrique Santa Cruz, director general del programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Para Óscar Marino Bueno, su conductor, como a Leonardo Fabio Paz, quienes hacen posible la difusión de un momento cultural. La batalla de Boyacá y muchas batallas más. Tiempo, eres un momento, veloz, vertiginoso. Tu silencio no permite sentir tus pasos. Traes consigo cambios históricamente indiscutibles, liderados por seres humanos plenamente reconocidos. Otros, en su gran mayoría, anónimos, no logran el proceso isotímico, esa exigencia de ser tratados con igual de condiciones. Un 7 de agosto de hace 212 años, de la batalla de Boyacá, obra culminante de nuestra dolorosa historia que aún sigue latente en el presente. La libertad tan esperada, romper las ataduras lacerantes del yugo español, del descubrimiento, la conquista, la colonia,
después de habernos sometido, convertido durante siglos en siervos de manada, explotados a sangre y fuego, nuestros dioses ancestrales proscritos, las riquezas saqueadas, pasaron a engrosar sin medida las arcas insaciables. Lobos depravados violaron la pureza de las mujeres. Nuestros ancestros jamás fueron tratados acorde con el timos, pisotearon lo más entrañable, nuestra dignidad, millones de originarios designados, masacrados. Esta magna epopeya es la consagración de mujeres y hombres quienes brindaron su contingente en la búsqueda inquebrantable de nuestra independencia. Desgraciadamente, llegaron otros imperios que siguen dominando en todos los sentidos políticos, económicos como sociales. Obligante realizar un proceso retrospectivo que nos lleva a la presencia de José Antonio Galán Argüello, protagonista de la multitudinaria insurrección comunera con más de 20.000 seguidores, dispuestos a todo aquello que se presente camino a la capital del nuevo reino de Granada, en la búsqueda de la liberación de la bárbara explotación colonialista. La voz de Baltasar Reyes le dijo a José Antonio Galán: hoy los opresores nos miran como bandidos, sus leyes nos persiguen, pero mañana nos bendecirán a los oprimidos. Sus leyes honrarán nuestra memoria. José Antonio, te hemos seguido en esta empresa porque creemos, y lo creemos hasta el final de nuestros días, que la sociedad compuesta de opresores y oprimidos debe acabarse para siempre como una respuesta, entre otras, a los miles y miles de aborígenes masacrados y diezmados. Traicionado José Antonio Galán, acompañado por un número de comuneros, trasladados a la capital del nuevo reino de Granada, previamente torturados, Galán arrastrado por una de las calles empedradas de la capital, ahorcado, descuartizado, mediante el mando correspondiente se ordena. Su cabeza es conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos, su mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil, el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. ¿Cómo no recordar a Josabrel Condoncarqui, que se autodenominaba Tupac Amaru II, rey de los incas, como una lista interminable de idealistas como ejecutores? Policarpa Salabarrieta, el gran precursor de la independencia latinoamericana, gran mariscal de campo Francisco de Miranda, Antonio Nariño, Camilo Torres, Antonio José de Sucre, José María Córdoba, Francisco de Paula Santander, y un sinnúmero interminable de mujeres y luchadores indomables de la causa independentista. No sólo la de Boyacá, el Pantano de Vargas, Pichincha, Ayacucho, el Rincón de los Muertos y otras gestas heroicas cubrieron de sangre criolla, de mujeres y hombres, como de muchos extranjeros comprometidos en la causa liberadora del imperio explotador español. El 7 de agosto es un episodio más de nuestra lucha. Aún somos víctimas de la ausencia de los más elementales derechos integrantes de la dignidad humana, ausencia de un techo, educación, salud, pleno empleo, carencia de agua potable, luz que ilumine las tinieblas de la vida. La violencia, en todas sus formas, asola hoy en día las ciudades y los campos. La corrupción de los agentes del Estado como del sector privado son un cáncer para que no existe quimioterapia alguna
hoy se encampea olímpicamente bajo el manto de la impunidad. La memoria de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio se levanta de sus cenizas como el héroe inmortal de la causa liberadora, designado como el hombre más importante de la historia del siglo XIX. Bolívar, no solo haber vivido 47 años, peleó en 472 batallas, siendo solo derrotado en 6. Participó en 79 grandes batallas, teniendo gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 5 naciones, navegó 123.000 kilómetros de distancia de la navegada por Cristóbal Colón y Vasco de Gama combinados. Fue jefe de Estado de 5 naciones, cabalgó con la antorcha de la libertad una distancia del lineal de 6.500 kilómetros. Esa distancia es aproximadamente media vuelta a la Tierra. La distancia que recorrió equivale a 10 veces más la que Aníbal, general y estadista cartaginés, que atravesó los Alpes venciendo a los romanos, 3 veces más que Napoleón Bonaparte y el doble de Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Pero lo más increíble, muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios, y el ejército que comandó nunca conquistó, solo liberó. Seguramente su ambición de dominio, más ardiente que todas las pasiones en una tierra ajena por la que había luchado, no midió el odio de sus detractores, logrando convertirse en un expatriado en el suelo que liberó, casi abandonado para morir, el genio de América en la hacienda de propiedad de un español, la Florida de San Pedro Alejandrino. Dejemos que los dioses lo tengan en el alberno y descanse por fin de todo y de todos. Mil gracias. 6 de la tarde, 52 minutos. Bueno, vamos a continuar con nuestro plato fuerte, Jorge Enrique, el historiador Ricardo Rialpe, y continuemos con esta interesante charla del transporte en la ciudad de Cali. Ricardo. Claro que sí, excelente todos los capítulos aquí, escuchando las frases interesantes. Retomemos que hemos hablado hasta hace poco, hemos quedado de la explosión del 7 de agosto del 56, y mencionemos dentro de muchas consecuencias, pero hablemos las positivas. Ya sabemos el saldo pues de los muertos y todo lo demás, pero hablemos primero, gracias o a partir o a raíz de este percance, se crea o nace el barrio Agua Blanca, un caserío que fue ubicado al paralelo a la vía del ferrocarril de la calle 25, y ahí se ubican unas casas que dan origen a Agua Blanca. No sé si ustedes lo sabían, Agua Blanca, más que lo que conocemos del distrito, su nombre se debe a una extensa laguna que estaba en la ciudad, era gigante, y estaba en esta zona, le llamaban Agua Blanca porque los visos del agua se veía como blancuzca, y los habitantes alrededor del entorno del corregimiento se movilizaban en canoas. Y era un corregimiento, estamos hablando ya siglo XIX, y alrededor de los años 20 o 30 empiezan a secar algunos sectores de la laguna, pues para ganarle terrenos y construir pues, viviendas para las personas. Pero más que pensar que Agua Blanca, el nombre del barrio se le da por el distrito, es porque en esa zona, que era parte de un corregimiento que llamaba Villanueva, estoy hablando del siglo XIX, pues dio su origen a su nombre. Creo que cuando camina uno hoy como caleño, yo he hecho ese tour por el barrio Agua Blanca, y hay una que otra casita que todavía conserva, porque eran en lata, ¿no? Eran en sí, hay, en lámina, aún, todavía sí, quedan algunas. Sí, yo alcancé a ver, perdón Ricardo, no, una entrevista que le hicieron a personas que viven todavía en esas casas, sí, ¿no? Que no han logrado, como le he dicho anteriormente, no han logrado superar esa etapa, pues, por las condiciones económicas, pero el barrio todavía está allí y se puede ver. Pienso yo que es uno de los temas obligados de una persona caleña que vaya y conozca la historia y lo que pasó
en ese barrio, que hable con las personas y sepan a ciencia cierta qué es lo que pasó. Pero, hermano, estamos para oírte. Totalmente. Otra consecuencia positiva, digámosle, fue una donación del país vecino de Venezuela hacia Colombia. Fue que una unidad de edificios que estaban construyéndose en su momento se dieron un bloque, una unidad completa, fue la unidad número 8 de una construcción de edificios que estaban haciendo, lo enviaron para aquí, para Cali, y es lo que se conoce como el edificio venezolano, ubicado al frente de Chipichape por la avenida Sexta. Lo llamativo es primero que en esa unidad, en Venezuela, dejaron el espacio de la unidad número 8 que bajaron aquí a Cali, no la completaron, quedó el vacío, y hoy los venezolanos, algunos ni sabrán la historia, pero el vacío es porque aquí está en Cali ese edificio, y lo otro es que la construyeron, lo levantaron en 4 meses. Es algo que para la época de todo el mundo, hombre, es increíble. Sí, porque utilizaron un servicio, una tecnología de la módulo, eran modulares todo, ¿no? Por eso lograron traer eso desde allá. Lo traían módulos y lo armaron con relativa facilidad. Y además su arquitectura fue muy novedosa y pues dio solución a un problema que era casi que inmediato. Y además, aparte de eso, nos demostró que en esa época, sin las herramientas que tenemos ahora, hacen edificios de esa magnitud en 4 meses. Y aquí nosotros nos pasamos años haciendo casitas. Eso todavía no tiene perdón. Bueno, y para terminar, último apunte de positivo es que a partir de la explosión se pensó en algún mecanismo para activar la economía de la ciudad. Me refiero desde la parte económica, y se pensó en la Feria de Cali. Hablar de la Feria de Cali nos daría para varios programas, pero vamos a dejarlo hasta allí. Me despido. Bueno, interesante lo que hemos venido hablando, un rato muy ameno. Muchas gracias, doctor Jorge, por invitarme, Oscar Marino. Me despido de la audiencia, espero pues haber aportado a la cultura de nuestra ciudad, y en la medida que más conocemos nuestra ciudad, más tenemos que amarla. Esa es como la intención. Muchas gracias por la invitación y quedo a sus servicios. Ricardo, muchas gracias. Y le reiteramos, estos son sus micrófonos para usted, para sus amigos, para la gente del patrimonio de Amigos de Cali, para todas las personas que quieran a Cali, que sepan que con su palabra y con su conocimiento aportamos un grano de arena a ella. Pues estas son su casa y sus micrófonos. Bienvenidos todos ellos. Y bien, amables oyentes, hasta este momento hablemos de. Esperamos que, como nosotros, hayan disfrutado de esta emisión de su programa para conocer a Cali, para querer a Cali. Y recuerde, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Feliz fin de semana. Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de. Gracias por escucharnos y recuerden, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que